Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Esta tarde vamos a dar inicio al último encuentro de este módulo. Nuevamente vamos a estar con la profesora Julieta Rivera. Ahí estamos. Así que bueno, yo voy a estar acá si cualquier duda, consulta y vamos avanzando. Buenas tardes, profe Julieta. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Eh, bueno, yo la última clase, el último encuentro, les había solicitado que sigan sumando. Bien, ahí está. Que sigan sumando eh, alguna información en su recursero, y espero que lo hayan podido lograr hacer. Y el último encuentro, que es este, vamos a trabajar sobre revictimización, violencia institucional y demás, que es un fenómeno, es una situación que muchas veces se repite, de la cual podemos llegar a ser víctimas o también personas que ejercen ese tipo de violencia. No sé si, Ricardo, si vos me podés pasar el PowerPoint o lo subo yo, lo voy compartiendo No, yo. yo lo comparto si quiere, profe, yo no tengo. Ahí lo A ver, estoy abriendo. Ahí lo pueden ver. si lo estás compartiendo desde el mail directamente. Sí, sí, sí. Y ahí no se va a poder ver. Bien, A ver, ahí lo yo lo descargo, perdón. Perdón, lo descargo en 2 segundos. Eh, ¿Han podido avanzar en algo en sus recursores, chicas, chicos? Silencio, silencio, silencio. Eso quiere decir bien, que no han hecho la tarea. Buenas tardes. Y buenas tardes. Yo estuve averiguando sobre Ujú. el SIC de Carlos Amena de Solidaridad. Ajá, Bueno, atiende de horarios de 8 a 20, o se encuentra en Solidaridad, sí. y es muy completo. Tiene psicólogo, psiquiatra, Ah, mira, el interesante. programa Remediar, Ujú, antibióticos. Fui también por vitaminas. ujú. Em, Estaba averiguando, en esta última semana hicieron recargas de boletos solidarios para Sí. embarazadas. Están por iniciar cursos de marroquinería, cursos de peluquería. Ujú. eh, Tienen, a ver, Muchas, eh, muchas cosas tienen. Qué interesante saberlo. Qué interesante. está, bueno, promociona también la vacunación antirrábica, todo lo que venga de la municipalidad. Sí. eh, lo promocionan, lo tratan de llevar, acercarlo acá a los barrios, a la zona. Ujú. Están en conjunto trabajando también con el SIC de Santa Cecilia, el nido de Gauchito Gil, y en San Benito también, la Casa Azul me aparece ahí. Ah, sí, sí, sí. Hacen asesoría de defensa del consumidor, y había escuchado también que también había asesoría sobre ANSES, y había que hacer trámite de ANSES. Bueno, después tienen O sea bastante que es sobre. un lugar en el cual se puede. Sí, sí, Marta, perdón. Bueno, también acompañamiento a mujeres indica, ¿no? Que me imagino que esto está relacionado con lo que es psicólogos, psiquiatras, y ayudan a lo que es las mujeres en distintos casos, y también emprendimientos, dice mujeres emprendedoras, y trata de promocionar, de armar tipos como ferias y llevarlas. Yo la verdad que he ido muy pocas veces, como digo, para un medicamento, pero no sabía que hacían tantas cosas, y la tengo bastante cerca de casa. Ajá. Qué bueno, es un recurso muy importante. Muy importante. Muchísimas gracias por este aporte, Marta. Yo también desconocía, y eso que estuvimos ayer en zona de solidaridad, no sabíamos que en el SIC habían tantos servicios, que es muy bueno porque eso significa que los recursos del Estado están disponibles
capaz que por ahí faltaría un poco más de difusión entre los vecinos, las vecinas, ¿no? Pero es importante saber que ese lugar existe. Muchas gracias, Marta. Acá en los mensajes, Ricardo, Sí, Cintia Graña, compañera Cintia, no se preocupe porque todas estas clases que tenemos están siendo grabadas y después ustedes van a poder verlas en los momentos lo vamos a compartir. Sí, las sí, estuve leyendo quieran. el chat. Sí, sí, lamentablemente sí, hemos tenido noticias de las inclemencias del tiempo en General Güemes y demás, y es realmente preocupante. Lo que sí, estas situaciones de las inclemencias climáticas y demás son algo que ya nos vamos a tener que ir acostumbrando como parte del proceso del calentamiento global y toda la crisis ambiental por la cual el planeta está atravesando. Y esto, bueno, también hace referencia a todo el daño que la humanidad está haciendo al planeta y sobre todo las cuestiones de la contaminación y demás, ¿no? Que esas grandes empresas son las responsables de la contaminación, a lo que se suma también la guerra que actualmente transcurre en Europa, así que no es un futuro muy esperanzador, ¿no? Lo que nos toca. Pero tratemos que en este plazo de horas que tenemos, poder comprender algunos fenómenos, contar con herramientas para poder hacer de este mundo un lugar mejor para nosotras y para las demás personas a las cuales queremos. Y este tema que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con la afectividad, tiene mucho que ver con, a ver qué dice Cintia, lo leo para que lo compartamos, ¿no? Sí, sí. Cintia, bueno, se desempeña como funcionaria en la Municipalidad de General Güemes, en un área con adultos mayores, y bueno, nos está comentando acá que tiene personas mayores viviendo en zonas muy carentes de recursos naturales, esenciales de salud. Bueno, eso también, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que vamos a ver ahora, que es la violencia institucional. ¿Por qué estas personas mayores que han trabajado y han aportado durante toda su vida a la riqueza de nuestro país, de nuestra provincia, de pronto ya cuando no pueden valerse por sí mismas por alguna u otro motivo, se encuentran tan desprotegidas y tan abandonadas a su suerte, ¿no? No solo también por sus familias, sino por toda una estructura estatal que debería estar haciendo las prevenciones y las previsiones necesarias para los cuidados de las personas mayores. Los cuidados que el Estado debe y está obligado a garantizar a los adultos mayores es una deuda que el Estado argentino tiene y que todavía a la fecha no ha logrado saldar ni resolver. Y esto es algo que no se está avisorando, la esperanza de vida cada vez es mayor, y una cuestión también que tiene una perspectiva de género, que quienes más años viven son mujeres que también durante mucha parte de su vida han trabajado dentro del hogar, han aportado la riqueza de la familia y cuando ya no pueden, sus cuerpos no acompañan esas tareas, son abandonadas, son violentadas, se encuentran en situación de abandono, situación de calle y demás. Entonces, la problemática de las personas mayores es sumamente compleja, sumamente urgente, aún a pesar que existen documentos, normativas, convenciones de las personas mayores que obligan al Estado a tener esta previsibilidad en el momento en que ya los cuerpos no acompañan, y esto es un proceso natural. Pero volvemos al tema de hoy que nos toca, que es la violencia institucional. Bueno, un ejemplo de violencia institucional, y ya vamos a ver qué es lo que sucede en estas situaciones de abandono por parte de la familia y de los estados de las personas mayores. Eh, pero bueno, acá la compañera está llevando adelante la tarea, pero esta tarea no tendría que ser solamente del municipio, sino que también tendría que estar involucrada el área provincial y el área nacional, sobre todo, ¿no? Que es quien más recursos tiene para poder dar soluciones a este tipo de vulneraciones de derechos de las personas mayores. Bien, entonces, hoy nos toca ver el último tema de esta unidad, que es prevención de la revictimización y la violencia institucional. Pasemos las láminas, Ricardo, por favor. Ricardo. Bien. ¿Qué es la violencia institucional? Bueno, acá hay muchas concepciones en nuestro país al respecto de esto. Una de ellas está muy vinculada con la última historia del siglo XX que ha afectado a nuestro país, que ha sido la dictadura militar. Está muy asociada
esa idea de violencia institucional con ese periodo de terrorismo de Estado. Y cuando hablamos de esta parte de nuestra historia, de esta concepción, la violencia institucional es aquella práctica estructural, es decir, esa práctica ya internalizada que se ha hecho carne dentro de los funcionarios públicos, en la cual se violan sistemáticamente los derechos de las personas. Y principalmente en esta concepción de la violencia institucional se está pensando en funcionarios de las fuerzas de seguridad, policías, ejércitos, gendarmería, etcétera, de los servicios penitenciarios, tanto provinciales como federales, de los efectores de salud en contexto de restricción de la autonomía o en contextos de encierro, ¿no? Porque también esto es importante aclarar. Muchos lugares que se abocan al cuidado de la salud, sobre todo los lugares de la salud mental, al tener restricciones en la circulación de las personas, dentro de los paradigmas actuales de derechos humanos y de prevención de las torturas y demás, se consideran lugares de encierro, ¿no? Que bueno, no tiene que tener una carga peyorativa, pero sí una preocupación en cuanto, dentro de esos lugares, se pueden estar violando los derechos de las personas. ¿A qué nos referimos con violar los derechos de las personas? Cuando sistemáticamente, de una manera continua, contundente, cotidiana, se restringen derechos que hacen de la dignidad de las personas. Por ejemplo, el derecho al trato digno, el derecho a una alimentación adecuada, a una vestimenta adecuada, a un trato humanizado, a servicios de salud, a educación, a trabajo inclusive. No sé qué ha pasado. Ya, a ver si yo lo puedo ver de acá. No. Ricardo, no sé qué ha ocurrido. ¿Qué ha sucedido acá? A ver si lo puedo ver yo. Estamos teniendo problemas con la tecnología últimamente. Deban disculparnos. La verdad que no sé qué está pasando. Ay, no lo puedo compartir. Ricardo. A ver. Bien, ahí. ¿Ahí lo pueden ver, chicas? Sí, profe. Bueno, ahí vamos bien entonces. Les estaba diciendo, bueno, esta concepción de la violencia institucional, heredera de la última dictadura, bueno, habla de esta violación sistemática de los derechos de las personas ejercida por funcionarios públicos de estas áreas del Ejecutivo, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. Fuerzas de seguridad, servicios penitenciarios, servicios de salud. Sí o sí tienen que ser trabajadores del Estado. Por eso es violencia institucional. Es la institución, a través de sus agentes, a través de sus trabajadores, quienes, valiéndose de esas responsabilidades que le tocan, vulneran la dignidad de las personas. Es una violencia que no cualquiera le ejerce. Tiene que ser sí o sí este tipo de funcionario público. No importa cuál sea su jerarquía, cuál sea su rol. Puede ser desde la persona que prepara los alimentos y los distribuye, hasta, por ejemplo, el director de un penal. ¿Sí? Tiene que ser un efector público. Esa es una visión de la violencia institucional. La otra es la que nos ofrece, la que nos acerca, la ley 26485, que es la ley de protección integral para las mujeres, que ustedes ya también la vieron en el módulo de violencia de género. Esta ley en la cual se especifican cuáles son los tipos y las modalidades de la violencia que el Estado argentino tiene la obligación de prevenir y sancionar con respecto a la vida de las mujeres, ¿no? Y acá, entre los tipos y modalidades de la violencia que la ley 26485 describe claramente, habla también de la violencia institucional. Entonces acá lo define, y lo voy a leer para que todas lo puedan entender. Aquella violencia, ese ejercicio de desigualdad, esa vulneración de la dignidad humana,
aquella realizada por las funcionarios, funcionarias, y acá va aumentando más quiénes son los que pueden ejercer la violencia, ¿no? Profesionales, personal, agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Derecho a la vida, a circular libremente, a tener un proyecto de vida pleno, autónomo, etc. A una vida libre de violencias, en definitiva. Pero acá también suma otra cosa, como violencia institucional, que es algo que es muy interesante, que en la anterior visión que teníamos no estaba considerado. Quedan comprendidas además las que se ejercen en los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Acá también no solamente son quienes trabajan para el Estado, no solamente son las instituciones del Estado, sino que también podemos hablar de particulares, como puede ser una organización civil, una fundación, una asociación, una mutual, una cooperativa, un club deportivo, de cualquier deporte, fútbol, hockey, básquet, demás, una organización empresarial, sindicatos también. Entonces, ¿cuál es la clave? Entender que cuando hablamos de violencia institucional, son esas violencias que se ejercen dentro de ámbitos públicos o privados, instituciones, organismos, y que tienen el solo objeto de menoscabar el ejercicio de los derechos de las personas en general, y en el caso de la 26485, de las mujeres y de las niñas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me hago entender, chicas? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Por otro lado, entonces, nos encontramos esto que en teoría podría ser algo así súper fácil, lo entiendo perfectamente, sí, es la violencia institucional y podríamos dar una definición magnífica de lo que es eh, la violencia. Acá también nos advierten que hay un problema para delimitar esas prácticas, para definir en la vida diaria qué sería la violencia institucional. Porque una cosa es lo que dice la definición. Ahora, ¿cómo la identificamos en la vida cotidiana, en el ejercicio de los derechos, ¿no? Yo voy a un sindicato, voy a un club deportivo, ¿y cómo sé que estoy siendo víctima de la violencia institucional? ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Cómo alguien puede decir, no, esta persona es víctima de la violencia institucional? Entonces acá nos encontramos con un primer problema, la definición, la identificación. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos de indicadores, ¿no? ¿Qué cuestiones tener en cuenta para decir, bueno, acá estamos en una situación que requiere una intervención mucho más específica, mucho más detallada, mucho más contundente? Bueno, con la situación de la violencia institucional, el problema está en esto, ¿no? Y acá lo plantea claramente, que son acciones individuales o colectivas, organizadas como espontáneas, ritualizadas o rutinizadas, como acá aclara el texto, ¿no? Legales o ilegales, intencionales o no intencionales. Es decir, son muchísimas formas de ejercer la violencia dentro de las instituciones. Son muchísimas las maneras de delimitar el acceso a derechos, ya sea por acción o por omisión. Es decir, hago cosas para que las personas no gocen de ciertos derechos, o no hago nada, miro por otro lado y no cumplo con mis obligaciones con estas personas. Entonces acá cuando dice acciones individuales como colectivas, puede ser ejercida por una sola persona como por todo un conjunto dentro de esa institución. Pueden ser organizadas o espontáneas, es decir, puede ser que sea una práctica ya bastante extendida, muy ritualizada, todos los días se hace lo mismo, se tiene un mismo comportamiento, o puede surgir de un momento para el otro. Viene una persona a solicitar un servicio de atención en la salud y de pronto se me ocurre que esa persona no merece tener el acceso a un servicio. Por ejemplo, si se trata de una mujer migrante boliviana que va a solicitar una ligadura tubaria, una ligadura de trompas al hospital materno infantil.
como es migrante, como es boliviana, como es una persona que para mi ser argentino va a robar cosas que no le corresponden, entonces le deniego el servicio y el derecho a la atención de salud. Esa sería una práctica espontánea, por ejemplo. Ritualizadas o rutinizadas, como dice acá, es decir, que forma parte de lo cotidiano de la institución, que es sistemático, que se repite día a día, así como todos los días en la escuela argentina se canta la aurora a la mañana para izar la bandera. Bueno, en algunas instituciones, en algunos organismos también existen estos rituales donde se ejerce la violencia institucional. Legales o ilegales, muchas veces se valen de normativas vetustas, antiguas, viejas, para denegar un servicio o denegar el acceso a una atención o a un derecho. Por ejemplo, en el caso de las personas que hacen uso del cambio registral por la ley de identidad de género, en los ámbitos escolares, muchas veces las administraciones de los establecimientos niegan a los niños, niñas y adolescentes el registro con su nombre autopercibido, y exigen, valiéndose de normativas y resoluciones ministeriales, que sí o sí hagan el cambio en el documento, cuando la ley de identidad de género dice claramente lo contrario, es un acto voluntario. Sin embargo, en muchos establecimientos aducen que la resolución XXX obliga al cambio registral. Pero a ver, acá también hay que tener mucho conocimiento sobre cuál ley es más prioritaria que la otra. Y de acuerdo a nuestro sistema jurídico nacional, los tratados y convenciones internacionales están por encima de cualquier resolución nacida en una oficina oscura de un Ministerio de Educación. Entonces, esto también, muchas veces, el desconocimiento de las personas sobre sus derechos hacen que sean víctimas y presas de la violencia institucional bajo estos mantos de legalidad, ¿no? Intencionales o no intencionales, bueno, esto ya entra en el juego del daño de manera efectiva, contundente, con toda una intencionalidad, o prácticamente que pueden surgir del desconocimiento de las normativas y de las leyes. Es decir, entonces, la violencia institucional es difícil de identificar porque puede esconderse, disfrazarse de múltiples formas y maneras. Y puede justificarse también de múltiples formas y maneras. Acá también vieron, y esto es muy importante, si bien puede ejercerse de manera individual o colectiva, no se debe pensar que es solamente una acción de una persona X en particular, y si la sanciona a esa persona, chao, se acabó el problema de la violencia, sino que es el organismo, la institución la que está hablando a través de esa persona. La persona solamente está poniendo de manifiesto lo que la institución piensa, lo que la institución está sintiendo con respecto a los derechos de determinadas personas. Entonces, bajo ningún punto de vista se debe creer ingenuamente que es una acción individual, que es solamente la motivación personal de un solo sujeto, sino que estas prácticas, y acá lo dice claramente, se dan de forma sistemática y están presentes siempre en este accionar de esta institución. Entonces es el pensamiento institucional el que se pone en la voz de esta persona o en la práctica de esta persona, que es la que ejerce la violencia sobre los demás. Ahora bien, y esto que yo les decía, ¿no?, de nuestro sistema jurídico y cómo es, quién tiene mayor peso y quién tiene mayor alcance, si una resolución nacida de una oscura oficina de un ministerio, o una declaración o un documento del sistema de protección de los derechos humanos, tanto regionales de nuestro continente americano como del sistema universal, para todo el mundo. Y en este punto hay un documento muy importante que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del año 1948, que ha sido un documento que surgió en forma casi inmediata al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, ¿no? Segunda Guerra Mundial, ahora estamos en otro proceso de guerra también. ¿Y qué dice esta declaración? Que es muy importante en su primer artículo, que todas las personas, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y nos debemos comportar de manera fraternal, de manera hermanada, es decir, reconocer al otro como un igual a mí,
Y esto es lo importante para gozar los derechos humanos. Cuando hay ejercicio de violencia institucional, lo que está diciendo esa práctica es que creen que no todos somos iguales y que no hay que comportarse de manera solidaria, fraterna, amable y demás con las otras personas, porque quien ejerce la violencia se cree en un plano de superioridad y puede ejercer violencia sobre alguien a quien considera inferior, subordinado, e inclusive puede llegar a considerarlo como una no persona. ¿Vamos bien hasta aquí, chicas? Sí, profe. Bueno, ejemplos, ¿no?, de violencia institucional. Acá, si nos ponemos desde la historia de nuestro país, de la última dictadura, generalmente siempre cuando se habla de violencia institucional se está pensando en las fuerzas de seguridad. Y acá un ejemplo, dice, Salta ya superó las 1000 denuncias por abuso policial en lo que va del 2021. Los apremios, los famosos apremios ilegales, ¿no?, que siempre se ejercen sobre determinado tipo de personas. Jóvenes, de barrios populares, de piel oscura. Perdón. Perdón, profe, activé sin querer el micrófono. Bien. Siempre son sobre el mismo tipo de personas, ¿no? Entonces, esto es considerado como una forma de violencia institucional, ese ejercicio desmedido de las contravenciones y las demás leyes para poder sojuzgar, mantener atemorizada a un determinado grupo social. Otra forma de violencia institucional también son los malos tratos que se reciben en los hospitales, y acá ya estamos haciendo alusión a lo que mencionaba la 26485, este es otro caso, ¿no? Causa en el hospital por malos tratos de 3 médicas ejercidas sobre mujeres en un hospital materno-infantil. Y otro también, bueno, volviendo al tema de las personas mayores, la justicia falló en contra del PAME y a favor de los jubilados de edad. También formas de violencia institucional. Son distintos ejemplos que han sido recogidos y recopilados en los medios de comunicación de nuestra provincia. Pero si nos ponemos a recordar, nos ponemos a pensar nuestro tránsito por distintos organismos, por distintas áreas de gobierno, llámense oficinas de bienestar social, PAM, CES, bancos, comisarías y demás, casi todas las personas que estamos aquí presentes habremos sido víctimas de un ejercicio de violencia institucional. Creo que, al igual que todas las formas de violencia y todas las formas de discriminación, no hay una sola persona que pueda decir, no, yo nunca sufrí violencia institucional. Todas, en alguna medida, hemos padecido este tipo de violencias. Desde el punto, por ejemplo, de ir a hacer una denuncia por violencia familiar y que el policía diga, bueno, pero señora, ¿usted también qué hizo? Capaz que usted lo provocó, o no, ¿sabe qué? No está el oficial para tomarle la denuncia, así que va a tener que venir dentro de 24 horas. O, no, ese tema no es para denuncia. Bueno, esas son formas de violencia institucional. Negar en el centro de salud un método anticonceptivo. La más común de todas es cuando una mujer joven quiere hacerse una ligadura tubaria y la ginecóloga o el ginecólogo, la persona de salud que la atiende, le dicen, no, pero vos sos muy joven todavía, pensalo, capaz que después te arrepentís y querés tener hijos y demás. Bueno, esa también es una forma de violencia institucional que se mezcla, se entrecruza con la violencia contra la libertad reproductiva. Es decir, no se está respetando la voluntad individual de una persona que decide lo mejor para su proyecto de vida. Con los adultos mayores también, o las personas mayores, y todo el servicio de la seguridad social que nuestro país tiene pensada para las personas mayores, también son sistemáticamente víctimas de la violencia institucional, desde tener que hacer largas filas para poder cobrar su jubilación, su pensión o el beneficio que les toca después de muchos años de aporte a la sociedad, hasta, por ejemplo, esto que recién hace poco se ha revertido, que es elegir su médico de cabecera. La obra social decidía qué médicos podía atender a determinado grupo de personas mayores. No existía para ellos la libertad de elegir el profesional que mejor les convenga, con el que mejor se sientan, desconociendo inclusive las leyes que amparan los derechos de los pacientes, ¿no?
Bueno, hace poco el PAMI derogó eso y ahora sí, cada adulto, cada persona adulta puede decidir quién va a ser su profesional de cabecera, es decir, quién lo va a acompañar en todo este proceso del cuidado de la salud integral, que es un acto de suma confianza entre paciente y personal médico. Bueno, estas son cuestiones que aparecen en la violencia institucional, y así podemos encontrar miles y miles y miles de ejemplos que denotan entonces esta todavía falta de entendimiento que quienes trabajan en instituciones y organizaciones están para garantizar derechos, no para ayudar, sino para garantizar derechos. Esto no se trata de un voluntarismo, de decir, bueno, yo soy tan buena que voy a ayudar a la gente. No, es mi trabajo. Elegí trabajar dentro de una institución, de un organismo público, privado, como puede ser un sindicato, como puede ser un club deportivo, elegí. Y eso conlleva responsabilidades para mí. Y la primordial es garantizar los derechos humanos de las personas. Ahora bien, ¿cuál es la explicación, ¿no?, de toda esta violencia institucional? ¿Por qué se habla de violencia institucional? Y acá, bueno, hay una efeméride en nuestro país que es el 8 de mayo, en reconocimiento de una masacre en Ingeniero Bunge, en Buenos Aires, ¿no?, en 1987. A ver si lo puedo hacer que lo puedan ver mejor a la lámina. Ahí la pueden ver. El 8 de mayo es el día de lucha contra la violencia institucional en nuestro país. Pensando en esto, ¿no?, en la vulneración por parte de las fuerzas de seguridad, de las policías, 3 niños, 3 adolescentes, 3 jóvenes fueron asesinados por la policía bonaerense. Y esto son noticias que ocurrieron en 1987, pero siguen sucediendo en la actualidad en todos los lugares de nuestro país, ¿no? Personas que son violentadas al extremo de quitarles la vida en este ejercicio de la violencia institucional, en este ejercicio de jerarquías que desconoce la dignidad y la igualdad de las personas. Miren, fíjense, ¿no? Se trataban de chicos que estaban tomando cerveza en una esquina, que sí, es una contravención beber bebidas alcohólicas en la vía pública, pero esto se solucionaba con un diálogo diciendo, chicos, retírense, vayan a una casa, vayan a sentarse en una confitería, en un bar, o en el patio de sus casas si quieren beber, pero ¿cuál fue la decisión de la policía? Matarlos. Lo mismo ocurrió hace poco también el año pasado, y así un sinfín de sucesos donde hay violencia institucional. Y pensando en General Güemes, en su momento también se denunció prácticas de tortura a, no recuerdo si eran 2 jóvenes o 3, que estaban denunciados o sospechados, ni siquiera denunciados, sospechados de haber abusado a una niña, y lo que hubiese correspondido es la detención, la reclusión y la puesta a disposición del juzgado interviniente, pero la policía tomó la decisión de torturarlos. Y eso también es violencia institucional, más allá de lo que tal vez hayan cometido. Ningún acto que la persona pueda haber cometido implica este despliegue de esta crueldad y que es violencia institucional. Nada justifica eso. Nada justifica. Entonces, la violencia institucional también, en algunos casos, es justificada por la misma sociedad. No, pero resulta que ellos son delincuentes, entonces se merecen que les hayan hecho esas cosas. No, no se merecen nada, se merecen el debido proceso, se merece que se respeten los derechos y las garantías de las personas, se merecen un trato justo, más allá de lo que hayan hecho, porque eso nos hace seres humanos que vivimos en sociedad. Y esto es muy difícil de comprender, a veces se presta para los debates, ¿no? Pero pensemos que si como sociedad justificamos este tipo de prácticas, entonces también vamos a justificar, o deberíamos justificar, que las mujeres cuando van a hacer denuncias por violencia de género, sean maltratadas por estas policías, por estos policías, por estas oficinas, por estas fuerzas de seguridad. Entonces también deberíamos justificar que no le toman la denuncia porque se sospecha que mienten, o porque tal vez no es tan grave la situación que quieren denunciar. Entonces, si justificamos la violencia institucional con algunos argumentos, es una puerta de entrada entonces para el no reconocimiento de los derechos de todas las personas. ¿Vamos bien hasta aquí, chicas? ¿Preguntas, dudas al respecto?
A ver, hay dos cosas acá. Violencia en todos los aspectos, psíquica, económica, efectivamente, sí, la violencia institucional puede ser física, psíquica, económica, en cualquiera de sus tipos, ¿no?, de violencia. Bien, pasemos a la siguiente entonces, a ver si... Ay, se me ha tildado la... Ahí está. Bien. Y en esta cuestión de la violencia institucional también aparece otro término que es muy importante tenerlo en cuenta y que también afecta la dignidad y los derechos de las personas, que es la discriminación. La discriminación. También un término muy popular, muy utilizado, que la Argentina cuenta con una sola ley de lucha contra la discriminación que data de 1994, si mal no recuerdo, pero que es una ley que no ha sido modificada, no ha sido ampliada, no se ha reglamentado en su momento, y que necesita ser revisada a la luz de las nuevas conquistas en derechos humanos. Sin embargo, bueno, esta ley ha dado también lugar a la creación del Instituto Nacional contra la Xenofobia y la Discriminación, conocido como INADI, donde se pueden realizar denuncias de discriminación o de violación de los derechos humanos de manera sistemática. Ahora, cuando decimos discriminación, también a veces se lo utiliza el término de manera muy liviana y se plantea como que, bueno, todo es discriminación, me están discriminando, pero en realidad el término, y acá lo voy a leer para que quede claro, son prácticas que están vinculadas con formas de hacer, de pensar, basadas en estereotipos. No es que surgen de la nada, sino que están basadas en estereotipos. Estereotipos de género, estereotipos raciales, de clase social. ¿Y cuál es el resultado, no? ¿A dónde apunta esta práctica y esta forma de pensar, de actuar, de mirar, de tratar? Menoscabar, restringir, anular la capacidad de la persona para poner en práctica este goce de los derechos. Es decir, entonces no todo es discriminación, sino que la discriminación va a ser aquella práctica que obstaculice el acceso a los derechos de las personas basados en argumentos de estereotipos, de desprecios y demás. ¿Sí? Esa es la discriminación. No te permito gozar del acceso a la salud, a una práctica médica, porque sos migrante boliviana y tenés la piel oscura. Y entonces ahí aparecen todos los prejuicios xenofóbicos, el odio al pobre, el odio a la persona de color oscuro y demás. ¿Se entiende, no? Entonces, no, cuando se dicen, ay, no, me están discriminando, no, la discriminación se aplica cuando con esa práctica estoy restringiendo el acceso o el goce de un derecho. Y esa práctica está sustentada en prejuicios. ¿Se entiende esta diferencia, chicas? No, no la entienden. Si no me responden, entonces porque no me pude explicar. Sí, profe, sí. ¿Se entiende? Sí se entiende. Bueno, bueno. Entonces, esto como vemos acá, dice, niega el principio de igualdad, niega ese principio que está en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que todos somos libres e iguales, porque todos somos humanos y tenemos esa dignidad propia de nuestro ser. Bueno, esto, ¿no? Los distintos predicados negativos, las distintas expresiones negativas, el color de piel, la situación socioeconómica, la identidad sexual, la identidad religiosa, pero sobre todo en este lugar del mundo que se llama Salta, la práctica discriminatoria más contundente, más profunda y la que más se evidencia es la práctica de discriminación racializada, es decir, basada en el color de piel. Y esto no lo estoy diciendo yo así porque se me ocurra, sino que hay investigaciones que precisamente el INADI las realizó en su momento, en un estudio sobre el mapa de la discriminación de Argentina, se llama el artículo,
Y claramente la primera discriminación que se manifiesta, que existe, es la discriminación racial. Nuestro país y nuestra provincia particularmente es profundamente racista. Profundamente racista. Se odia, y lo voy a decir en los términos que se utilizan, aunque suene feo y suene fuerte, pero hay un odio muy profundo al negro, a la negra. Y esto lo vemos a diario, lo vemos de manera cotidiana, en el trato que se le brinda a una persona que es blanca en relación a una persona que es marrón, que tiene un color más oscuro en su piel. Y si a esto le sumamos que puede llegar a ser migrante, y si es migrante boliviano, peor, o si es de un pueblo originario, mucho peor todavía. Entonces, en nuestra provincia, esta discriminación racializada también aparecen en estos organismos, en estas instituciones, y muchas veces esos actos de violencia institucional van de la mano con estas ideas racistas y discriminadoras hacia las personas de piel oscura. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Y hay que hablarlo, hay que visibilizarlo, porque es una realidad que padecemos la gran mayoría de los habitantes de esta provincia. Y que afecta, claro que sí afecta el goce de todos los derechos, de cualquier derecho. Ese trato desigual por el color de la piel no debería existir, sino que tendría que haber un trato igual para todos, para todas. ¿Qué tiene que ver el color de la piel con el valor de una persona? No tiene nada que ver, es un detalle de nuestra biología, es un poco más de melanina en nuestra piel y nada más, no afecta ni nuestra moral, ni nuestras virtudes, ni nuestros talentos, ni nada por el estilo. Es apenas un detalle biológico. Pero fíjense qué importante y contundente que ha sido a lo largo de la historia y que aún sigue siendo. Bueno, esto, ¿no? La negación de la discriminación como forma de violencia es la negación de los derechos de la persona e inclusive la negación absoluta del sujeto como persona, ¿no? Y bueno, también se va vinculada con distintas formas de violencia. Y una de esas formas de violencia, eh, además de la discriminación y demás, que forma parte de ese conjunto, de ese combo de las formas de ejercer la violencia institucional, es este famoso término de la revictimización. Bien, antes de continuar acá, ¿vamos bien? ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna cuestión que quieran preguntar? ¿O han entendido todo? ¿Alguna vez han sido víctimas de discriminación? ¿Se han sentido víctimas de violencia institucional? Sí, en mi caso me ocurrió lo que dijo sobre la ligadura de trompas, que yo lo pedí a los 19 años y no me lo permitieron, me dijeron que era muy chica, que preferiblemente los anticonceptivos orales. Después lo volví a pedir a los 21 años, me ocurrió lo mismo. Ajá. Bien, bueno, eso es muy común en las mujeres jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? También hay este estereotipo que las mujeres están para parir y para tener hijos. Entonces, la que manifiesta un deseo de no querer tener hijos nunca, no, es una cuestión así como totalmente descabellada, ¿no? ¿Cómo no va a querer tener hijos? Bueno, ahí hay un estereotipo sobre el rol de las mujeres, ¿no? Que están para ser solamente madres. ¿Qué pasa con las que no lo desean, con las que no quieren, que quieren tener otro tipo de vida? Bueno, eso. Eh, ¿Alguna víctima de discriminación que haya sido discriminada por algún motivo? ¿Alguna experiencia? Fíjense que también las prácticas de discriminación están también puestas en la forma en cómo se visten las personas. Eh, También muchos estereotipos, ¿no? De lo que se considera estar
vestido de manera decente a cómo se viste de otra forma, y esto también tiene un componente cultural. Les cuento una anécdota, que esto está documentado e inclusive salió en un medio de comunicación. En el momento en que Evo Morales, saben ustedes, ¿no? Evo Morales, presidente de Bolivia, de origen indígena, sindicalista, cocalero y demás, llega a consagrarse como presidente de la República Plurinacional de Bolivia, todo su gabinete también tenían los mismos orígenes que él. Y Bolivia también es mucho más visible el racismo que tienen en sus vínculos sociales, ¿no? De pronto, bueno, quien gobernaba este país era un indígena, y un gabinete también conformado por personas indígenas, mujeres y varones. Y al nombrar a su servicio diplomático en distintos lugares del mundo, bueno, nombra a una mujer como embajadora aquí en Argentina. Y era una mujer perteneciente a una comunidad originaria con una vestimenta, lo que popularmente conocemos como cholas. Es una vestimenta que para nosotros es muy extraña, ¿no? Pero para ellos es algo habitual, tiene todo un simbolismo, un significado, una ligazón muy profunda con su cultura originaria. Y es una vestimenta cotidiana, es una vestimenta diaria, así como para nosotras es común y diario usar pantalones de jean, bueno, para estas personas es habitual vestirse así. En su llegada a la Argentina, en avión, en Aeroparque, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ella baja del avión vestida como todos los días se viste para ir a trabajar, y es detenida por la policía aeroportuaria cuando estaba haciendo el ingreso al país. Es detenida y es sometida a un sinfín de tratos humillantes, porque venía de Bolivia y venía vestida así, y además era una mujer de piel oscura. La sometieron a tratos humillantes, requisas, comentarios xenofóbicos, de lo peor que ustedes pueden imaginarse, de lo que conocemos que se les dice a las personas originarias de Bolivia. El punto es que no le creían que era la embajadora, no le creían. No, ¿qué vas a hacer vos, India, embajadora? Fueron palabras textuales que le dijeron. Y esto, si ustedes lo googlean, lo van a encontrar en las noticias. Al punto tal que tuvo que llamar ella a la Cancillería Argentina y presentar las quejas correspondientes, y fue un escándalo internacional, porque ahí se visibilizó todo ese racismo que es parte de nuestra cultura como argentinos y argentinas. Esto, el menosprecio por las personas oscuras, el menosprecio por las personas bolivianas, el menosprecio por las mujeres, y sobre todo por mujeres oscuras, de piel oscura. Así que imagínense entonces, ese es un claro ejemplo de cómo, si a una persona de este máximo nivel de exposición, como es una embajadora de una república hermana, generó un conflicto internacional. Al final la policía aeroportuaria tuvo que salir a pedir perdón por este trato discriminatorio, y ya era un escándalo de nivel internacional. Un escándalo internacional, pero estas prácticas se reproducen en distintos estamentos de nuestra sociedad, y sobre todo acá en Salta, que tiene una frontera tan amplia con la República Plurinacional de Bolivia. Bien, entonces, otro ejemplo también de discriminación, ¿no? Y que es una violencia, y vinculado también con los cuerpos de las mujeres, es lo que actualmente se conoce como gordofobia. Ese odio manifiesto hacia las personas que somos gordas. No se encuentra ropa adecuada para nuestros talles. Cuando vamos a comprar ropa, podemos ser víctimas de burlas, de miradas insidiosas, de malos tratos, o la ropa que nos va a nuestros cuerpos es mucho más cara que el resto de las demás prendas, o no hay variedad de modelos como sí existen en otros talles más chicos, y esto es algo que también está siendo revisado por nuestro país, y ya existe una ley de talles en la República Argentina que no ha sido reglamentada, pero que está sancionada, y actualmente el INTI, el Instituto de Tecnología Industrial de nuestro país, está llevando adelante una investigación sobre los talles reales de la población argentina. Hubo tanta
diferencias a lo largo del tiempo en los talles y tanta deformidad en los talles, en las medidas de los talles, que al punto de hoy uno no sabe realmente qué talle de prenda es y qué es lo que mejor le queda, y es una problemática económica, pero es una problemática social, porque el derecho a la vestimenta también es un derecho humano, también es un derecho humano. No es una cuestión solamente de que, a ver, ¿qué me pongo hoy para verme bien? No, es el derecho a tener acceso a una prenda que me proteja, que me abrigue, que me proteja del sol y que me haga sentir bien como ser humano. Entonces, la gordofobia, que actualmente se ve en los medios de comunicación, la burla sobre todo en las mujeres, ¿no? Hacia las mujeres principalmente, ¿no? Responde a este estereotipo de que las mujeres tenemos que ser flacas, esbeltas, delgadas, con ciertas medidas, y la realidad es que los cuerpos son totalmente diversos, diversos. Y tener un cuerpo grande o tener un cuerpo más delgado no me hace ni más ni menos persona, ni tampoco, y esto también, que es algo que hay que revisar, una persona más enferma o menos enferma. También la gordofobia se alimenta de cierto discurso médico que plantea que las personas gordas somos personas enfermas. Y la realidad es que no es tan así, sino que también pueden existir personas muy delgadas que también tienen enfermedades como por ejemplo colesterol alto, triglicéridos y demás. Entonces, esta práctica de la gordofobia también es una práctica discriminatoria que se ejerce principalmente sobre las mujeres y sobre las mujeres más jóvenes. Y es muy común. Pero gracias al movimiento de mujeres, es algo que se está revisando y que se está combatiendo, ¿no? Combatiendo sobre todo entre las mujeres mucho más jóvenes. Hay movimientos que ustedes pueden encontrar en las redes sociales, de Stop Gordofobia, Body Positive, y distintas organizaciones de mujeres, y se hacen llamar, ¿no? Se reivindican como mujeres gordas, que luchan contra esta discriminación, que también, al igual que el racismo, está bastante instalada en nuestra sociedad y en nuestra forma de percibir al otro, ¿no? Pero volvamos a este otro término, que ya es uno de los más importantes, es la revictimización. ¿Dónde podemos encontrar esta palabra? Así definida, bien clara, bien precisa, también en la reglamentación de la Ley de Protección Integral para las Mujeres, en la 26485. La reglamentación es cómo se debe aplicar esta ley, ¿no? Es otro tipo de documento que dice, bueno, cómo se va a aplicar esta ley o amplía algunos conceptos. Y al decir y al hablar sobre revictimización, define claramente esto, y se los voy a leer. Se entiende por revictimización el sometimiento de la mujer agredida a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, como así también a realizar declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes o conductas no vinculadas al hecho denunciado y que excedan el ejercicio del derecho de defensa de parte, a tener que acreditar extremo no previsto normativamente, ser objetos de exámenes médicos repetidos, superfluos o excesivos, y a toda práctica, proceso, medida, acto u omisión que implique un trato inadecuado, sea en el ámbito policial, judicial, de la salud o cualquier otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona, una mujer en este caso, tal cual como dice la ley 26485, es, una vez que es víctima de un acto de violencia, puede seguir siéndolo a través de estos mecanismos que lo ejercen quienes se supone que deben proteger sus derechos, es decir, instituciones, organismos, personas que trabajan en esas instituciones. Acá es clara la definición, va nombrando punto por punto cuáles son esas prácticas. Aquí sí no hay ambigüedades, está muy bien definido. Entonces, no tomarle la denuncia, por ejemplo, es una revictimización. Preguntarle una y mil veces cuáles han sido los sucesos que han ocurrido es revictimización. Hay una práctica también dentro de la policía provincial que es como una especie de filtro, ¿no? En la mesa de entrada, cuando una persona, una mujer va a denunciar y le pregunta el oficial de guardia o el sargento que está ahí realizando las funciones de mesa de entrada, bueno, ¿usted para qué viene, señor?
Y no, quiero hacer una denuncia. Bueno, pero ¿para qué quiere hacer la denuncia? ¿Qué le pasó? Y la mujer cuenta, claro que cuenta, no tiene por qué saber que la están revictimizando. Esa es una responsabilidad del funcionario público. Y después, una vez que cuenta ella, este funcionario evalúa a ver si corresponde o no corresponde hacer la denuncia, entonces de ahí la pasa al oficial o a la oficial que toma la declaración, y la mujer tiene que volver a contar lo mismo que ya le dijo al personal anterior. Eso es revictimización. Preguntas inadecuadas, preguntarle una y mil veces para ver si están mintiendo o no, someterla a exámenes que no están autorizados o que no son necesarios, o, por el contrario, no brindarles la atención médica necesaria, como ocurre en los casos de abuso sexual. Muchas mujeres que van y denuncian en la comisaría una violación, no saben que tienen derecho a un kit médico en el cual hay distintos tipos de pastillas y procedimientos para evitar embarazos o la adquisición de una enfermedad de transmisión sexual, VIH, sífilis y demás. Muchas veces también el centro de salud que ha noticiado de esta situación no procede a brindarle los primeros auxilios, que tienen que ser en 12 horas inmediatas a la violación. En 12 horas se tienen que suministrar todos esos medicamentos y un proceso de seguimiento de 30 días. Eso también es revictimización, porque están omitiendo algo que afecta directamente a la salud integral de una mujer. Entonces, ¿nosotros también podemos cometer actos de revictimización? Sí, muchísimas veces. Por desconocimiento, por encontrarse por primera vez en las prácticas de asistencia, en nuestros trabajos. Claramente esto no quiere decir que acá nadie, somos todas perfectas y nadie va a cometer revictimización. Pueden suceder por desconocimiento, por no saber cómo proceder, por no contar con la asistencia o la colaboración o la consulta necesaria, adecuada. Pero lo que no se debe tolerar es que estas prácticas se repitan intempore a lo largo de toda nuestra vida y que nos convirtamos en personas que sistemáticamente ejercemos la violencia institucional, como sí ocurre en la policía de la provincia, por ejemplo. Y esto lo digo, y me hago cargo de lo que digo, porque ya distintas capacitaciones y distintas formaciones sobre este punto han sido brindadas a la policía. Y sin embargo la policía insiste en seguir manteniendo esta forma de violencia institucional, que es más que nada un ejercicio de poder sobre las mujeres. Entonces, hay algunos autores que van también definiendo a la victimización primaria, secundaria y terciaria. Son formas de decir, bueno, cuáles son los grados o los espacios en los cuales se puede llegar a dar este tipo de práctica violenta, ¿no? Entonces, algunos coinciden en que hay una victimización primaria, que es el hecho traumático en sí, ¿no? La situación de violencia en sí, lo que se deriva de eso. La violencia, la victimización secundaria, es cuando ya la víctima, la persona se encuentra y avanza en ese circuito jurídico, penal, que está para garantizar su reparación y la condena a quien ha cometido el acto, pero sin embargo termina siendo una rueda en la cual la víctima muchas veces se ve involucrada de manera involuntaria y termina siendo mucho más violentada por este sistema que supuestamente debe proteger que por su primer agresor. Y la victimización terciaria, y esto es muy importante si pensamos en términos comunitarios y territoriales, es la sanción de esa comunidad en la cual la mujer convive, vive, o la persona vive, convive, ¿no? Recordemos ese caso de General Villegas, de hace mucho tiempo, una niña, una menor de edad, 3 varones la someten sexualmente a esta niña, supuestamente estos hombres dicen que ella voluntariamente accedió a mantener relaciones sexuales con los 3, sin embargo, era menor de edad, la filmaron, esa filmación circuló por todo el pueblo, un pueblo muy chico, se los detuvo a estos sujetos dijeron que era ella la que los había provocado, que era ella la que había incentivado esta práctica, y la comunidad, lejos de decir, bueno, más allá de lo que haya sucedido, si había consentimiento o no, pero se trataba de una niña
con 3 adultos, y acá la responsabilidad recae sobre los adultos, la comunidad le echó la culpa total a la mujer, a la niña y a la madre de la niña. Al punto tal que tuvieron que mudarse de ese pueblo, trasladarse a muchos kilómetros de distancia, porque se les hacía imposible vivir ahí. Eran acusadas, apedreadas, su casa fue vandalizada y demás. Entonces, ese tipo de violencia comunitaria, para algunos autores, se podría entender como una revictimización terciaria, ¿no? Entonces, vemos que también no es solamente el no tomar una denuncia, sino que implica una serie de variables, ¿no? Una serie de variables que exceden a la situación y exceden a las personas que están involucradas en la situación de la violencia. Bueno, ejemplos de victimización, ¿no? En los medios de comunicación, una víctima de femicidio después es tratada de manera peyorativa por los medios de comunicación. Otra forma de victimización también, y esto que toca el polo de las mujeres, ¿no? Que no cuenta con horarios adecuados para la atención de las víctimas, y es una forma de violencia institucional y de revictimización también. Los servicios tendrían que estar disponibles siempre. Y otro más, que es más actual, esta condena de muy pocos años al abusador Sancheta en Orán, basado también en mucha impunidad por ser protegido y amigo del Papa Francisco. Abusó de seminaristas, abusó de jóvenes, de adolescentes que estaban a su cuidado en una formación espiritual para ser sacerdotes. Solamente recibió 4 años de condena y probablemente pueda salir en menor tiempo, y acá no ha pasado nada, y eso es una forma de revictimización también. ¿Qué va a pasar con esas personas que se atrevieron a denunciarlo, que se enfrentaron al poder eclesiástico para denunciarlo? Bueno, probablemente tengan que salir de esa ciudad de Orán, irse a otro lado, y quedarse con ese sabor que nunca se va a hacer justicia con este abusador. Entonces, distintos tipos, fíjense, de violencias institucionales y de revictimizaciones, ¿no? Y así podemos también encontrar ejemplos miles. Y finalmente, estas reflexiones ya para ir cerrando este encuentro. ¿Por qué se incrementa la revictimización, o por qué se incrementa y cada vez hay más violencia institucional, o se hace más visible la violencia institucional? Porque bueno, las instituciones también fallan en su planificación para proteger a las víctimas o para brindar un buen servicio. Y acá volvemos al mismo concepto del principio, ¿no? Nuestro país es heredera directa de la violencia del terrorismo de Estado que impuso la dictadura, la última dictadura militar desde 1976 hasta 1983. Ustedes recuerden que todavía, y estamos próximos a conmemorar el 24 de marzo, Día de la Memoria, durante mucho tiempo esto fue totalmente oculto, no se hablaba de los desaparecidos y personas secuestradas, niños y niñas secuestrados y apartados de sus familias, y las instituciones, lamentablemente, de nuestro país siguen siendo herederas de este proceso, de esta situación social y cultural, ¿no? Y sobre todo algunas en particular, como son las policías y las fuerzas de seguridad. Ha sido, y es todavía una deuda de la democracia, el transformar completamente las estructuras de esta violencia presente en estos organismos. Que, ojo, no quiero decir que sean los únicos, pero son los que lo ponen de mayor manifiesto esto que les estoy diciendo, ¿no? Otra cosa también para pensar, que esa revictimización, ¿no? Ese circuito de culpar a la víctima por aquello que le ha pasado, a veces es mucho más profundo el daño que ejerce que la misma situación de violencia que dio lugar a todo este proceso. Porque, fíjense, cuando hablamos de los distintos tipos de victimización, bueno, también la comunidad culpabiliza a la víctima de lo que le pasó. Y tiene que ocurrir un desarraigo, un traslado, una mudanza, perder los amigos, perder el trabajo, perder un sinfín de cosas que hacen a esa persona. Entonces también la revictimización tiene su efecto comunitario, ¿no? No es solamente la persona sola en su vida que es víctima de esto, sino que también hay una comunidad que puede ser la que ejerce más violencia, o también la comunidad que también
puede ser víctima de estas violencias institucionales, ¿no? Y esto, fundamental, principal, que siempre hacemos hincapié en nuestra formación de acompañantes terapéuticas y acompañantes terapéuticos. Para evitar esto, ¿qué podemos hacer? Para evitar la revictimización, y ustedes cuando se desempeñen como personal de la salud, que están para garantizar el derecho a la salud integral, bueno, informarse sobre todas las cosas. Yo ya les mencioné que a veces uno puede cometer actos de violencia institucional, puede ser aquella persona que revictimice, pero tiene que ser por desconocimiento, y ese desconocimiento se puede salvar con capacitaciones, con lecturas, con consultas a las personas especialistas. Inclusive hay muchísima información disponible en internet también sobre su labor. O sea, es fundamental informarse permanentemente. Por eso en este módulo yo apelaba a que ustedes busquen esa información en sus lugares de referencia. Y bueno, han aparecido un montón de cosas que ustedes desconocían totalmente. Un SIC que ofrece un sinfín de servicios para garantizar derechos de las personas. Oficinas que no sabían que existían. Entonces, la información, compañeras, compañeros, es fundamental para su desempeño profesional. Ustedes van a ser responsables de garantizar el derecho a la salud integral de muchas personas. Niños, niñas, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad. Entonces no se pueden permitir el estar desinformadas. Este curso es una puerta de entrada a ese mundo laboral y es apenas lo mínimo de conocimiento que necesitan para comenzar a hacer su trabajo. Hay muchísima más información que ya excede a esta formación, esta primera formación, por lo cual entonces las exhorto a que sigan formándose y tomando muchos más cursos que tengan que ver con este derecho a la salud integral. La reparación también es importante para evitar la revictimización. ¿Y qué forma de reparación puede existir? Hay un sinfín de reparaciones, pero una de ellas es primordial, que es la no repetición de esa violencia. Impedir que esas formas de violencia institucional se reproduzcan. Impedir que esas personas que son violentas, discriminadoras, continúen ejerciendo esa labor. Y esto también hace al conocimiento de nuestros derechos, ¿no? Como personas. Porque también podemos ser víctimas de discriminaciones porque desconocemos nuestros derechos, porque están naturalizados. Bueno, es normal, es natural que acá en esta provincia de Salta se discrimine por color de piel. No, no es normal. Está, sí, sostenido por cuestiones de desigualdad social, pero no es normal, es una discriminación, es una vulneración de derechos, y es algo que hay que erradicar. Eso es una forma de, la no repetición de la discriminación, es una forma de reparación, y lo demás viene con el tratamiento y la protección, que es más que nada la prevención y la asistencia adecuada ante estas situaciones. Entonces, compañeras, compañeros, acá, ¿cuál va a ser nuestro punto de partida desde el cual vamos a crecer en esto de evitar estas violencias como cualquiera otras formas de violencia que nos pueden, con las cuales convivimos diariamente? Primero, basarnos siempre en este enfoque de derechos humanos, que ha sido también uno de los ejes primordiales de esta formación y esta capacitación en acompañantes terapéuticos. Esto no es solamente una labor de ir y cumplir unas horas, es una cuestión de fomentar, garantizar, proteger el derecho a la salud integral de las personas, un derecho humano. Entonces, el paradigma, el enfoque de derechos humanos es primordial para evitar y prevenir estas violencias. Y estas otras cuestiones más, ¿no? La condición de la dignidad humana sin distinciones, que es algo muy difícil, sobre todo en un contexto, como les vuelvo a plantear, ¿no? En un contexto que está atravesado ahora a nivel internacional por una guerra, que también impacta en nuestro país, impacta en nuestros pueblos, impacta en nuestras comunidades, porque pone de relieve esto, ¿no? Que esta idea de la dignidad humana y de que todos somos iguales, se hace trizas, estalla, hay una guerra, entonces no hay ahí una igualdad. Si hay guerra es porque no hay igualdad. Pero entonces nos tenemos que hacer mucho más fuerte en esta convicción, sobre todo en un país como el nuestro, que ha hecho de los derechos humanos una bandera inclaudicable, y nos ha permitido seguir gozando de esta democracia. Y bueno, esto hay que hacerlo parte también de nuestra vida, no es algo ajeno, sino que está
muy presente en nuestra vida. Y sobre todo este ejercicio de repensar las prácticas que llevamos adelante. Repensar permanentemente las prácticas que tenemos como trabajadoras y trabajadores de la salud. Una herramienta que puede resultarles interesante y provechosa es llevar un diario de campo, un diario donde ustedes puedan ir anotando cada una de las cuestiones que les va llamando la atención en su práctica como acompañantes terapéuticas. Dudas, inquietudes, malestares que van teniendo. No dejen pasar por alto estas sensaciones. Registren y después, en tranquilidad, analicen de dónde surgen estas cuestiones que ustedes están sintiendo. Porque tampoco vamos a pretender que sean seres autómatas, ¿no? No somos máquinas, somos seres humanos, nos podemos equivocar. Pero si tenemos el registro de esos errores, de esas sensaciones, de esas dudas que podemos llegar a tener, podemos consultarlas, resolverlas y demás, vamos a estar seguras de que el camino de nuestra labor está siendo bien llevado y que no vamos a dañar a las personas con las cuales estamos trabajando. Bien, llegamos hasta el final de este encuentro. Dudas, preguntas, inquietudes, sensaciones, algo que les haya llamado la atención, algo que necesiten que aclare un poco más. Acá veo que hay muchos comentarios. Los chats. Acá un caso de un niño con una alergia, no quisieron atenderlo. Sí, efectivamente eso es violencia institucional. El niño podría haber tenido una situación mucho más grave. Acá también hay otra, en la carrera de enfermería, tuvo que abandonar. En un instituto en General Güemes. ¿Sí? Bueno, hay un vínculo familiar acá, una denuncia por violencia de género. Ajá. Bien, sí, también es violencia institucional, claramente, surgida de una situación de violencia de género, en el caso que está comentando acá Cintia. A ver, ¿qué más? Bueno, distintas situaciones, ¿no? A ver. Ajá, sobre el caso de Güemes. Sí, eso es lo que se decía en su momento que se investigó. Ahora, vuelvo a repetir. Si toleramos el ejercicio de esas violencias que ejerció la policía sobre esas personas, podemos tolerar entonces cualquier otra violencia. Y eso no es vivir en sociedad y no es luchar por un mundo de igualdad. Por algo existen los procedimientos de la justicia que uno puede criticarlos, puede cuestionarlos, como en el caso de este obispo abusador, de este cura abusador en Orán, pero las reglas también han servido muchísimas veces para defender los derechos de otras personas. Entonces, no podemos tolerar ningún tipo de violencia institucional, no existen justificativos para tolerar la tortura o la violencia institucional, ¿sí? Más allá de lo que haya ocurrido o no haya ocurrido. ¿Bien? ¿Alguna duda, pregunta, inquietudes? No tienen ninguna duda. A ver si Clara tiene dudas. ¿Clarita tiene dudas? Bien. ¿Va a mandar algún trabajo práctico? El trabajo práctico lo han venido realizando en estos 3 encuentros, que es el recursero, que sí se los vamos a pedir como trabajo práctico de este módulo. En una hojita, en una hoja, van a tener que volcar toda esta investigación que ustedes han hecho en estos 3 encuentros, en estas 3 semanas. Por lo menos 5 recursos que ustedes han podido identificar a nivel local, provincial o nacional. La clase pasada una compañera de ustedes mencionó algunos números de teléfono nacionales que también son recursos que son muy importantes. Así que sí, José, trabajo práctico es presentar por lo menos 5 recursos que hayan identificado en su espacio local,
provincial, nacional, con los datos que sean más relevantes. Es decir, dirección, teléfono, horarios de atención y el nombre de la persona que es responsable, porque esto también es importante, cada cierto tiempo se renuevan las autoridades y esto cambia radicalmente, sobre todo en este país, cambia radicalmente también la forma de atención de estos organismos. Así que sí, pero si ustedes ya lo han venido haciendo, así que no van a tener problema en completar la entrega de este trabajo práctico, y con eso cerraríamos ya este módulo, este penúltimo módulo. Bien, no hay preguntas, nadie tiene dudas, ¿no? Ya le voy a decir a la profesora que venga de manera posterior y que les haga todas las preguntas para ver si realmente quedó todo claro. Bueno, ahí Celinda, activo el micrófono. No puedo hablar mucho, estoy muy afónica, pero bueno, a mí me quedó claro lo que la profesora estaba comentando, porque sí, acá donde yo vivo, en varios lugares hay abusos institucionales, tanto como a veces uno va a la municipalidad, averigua y no te trata bien. O sea, poco ir a los municipios y hay, no sé, son secretarias o son las mismas jefas que están a disposición ahí, porque no sé ni quiénes son los que trabajan ahí. Uno va a averiguar, por ejemplo, cuando fui a averiguar no me dieron datos. Bueno, tuve que averiguar por otra persona que ahí me dio información sobre el trabajo que le di en la clase pasada. Bueno, en todo lado hay ese abuso acá, en la escuela, en instituciones, en la escuela también, porque hay a veces una docente o algunas preceptoras también que no saben explicar bien a los chicos o no les informa bien a los chicos las cosas que tienen que... Siempre ha habido y siempre, no sé si se va a seguir habiendo ese abuso de autoridad acá en las instituciones, pero siempre ha habido ese abuso y a mí no me gusta. Siempre he chocado mucho directivo porque soy de poca, no me gusta que haya abuso con ninguna clase de persona. Ajá. Bien, Celinda, bien. Eso es importante, ¿no? Esto que yo también les mencionaba en los otros encuentros. No hacer con las personas lo que no me gustaría que hagan conmigo. Y esta cuestión que está señalando, de ese disgusto que sentí cuando se producen este tipo de situaciones, es una muy buena herramienta también que te va a servir para tu desempeño como acompañante terapéutica. Así que esto es muy valorable, Celinda. A ver, acá Magdalena dice: profe, ¿hay algún manual, dossier, cartilla que tenga las leyes que han surgido en estos últimos tiempos respecto a la protección de la mujer? Así como un manual, no, pero sí les recomiendo que ingresen a la página de la editorial del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Ahí están volcadas una serie de cartillas y manuales súper accesibles, con un lenguaje muy, muy simple, muy llano, pero no por eso menos enriquecedor, donde van a encontrar todo el abordaje de la violencia contra las mujeres, la diversidad, inclusive también masculinidades, van a poder hallar ahí. Y es un material que es gratuito, que lo pueden descargar, y inclusive también si tienen dificultades para leer por alguna cuestión de disminución visual o algún problema eh, que impida la lectura, también está en formato audiolibro. Así que es bastante completa esa. Es la editorial del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Ahí sí pueden encontrar toda esta información sobre los derechos de las mujeres y del colectivo de la diversidad. Bien. Ricardo, yo creo que ya estamos para cerrar este encuentro. Ricardo.
Bueno, se perdió Ricardo, no sé qué ha pasado. Bien, entonces terminamos por hoy este encuentro. Completen la consigna, la envían por correo electrónico y ya con esto estaríamos por finalizado este penúltimo módulo. Ya pronto ya van a terminar con esta formación y las felicito porque han llegado a esta instancia y han demostrado este compromiso con esta profesión tan interesante y tan noble como es ser acompañante terapéutica. Así que las felicito, los felicito por todo el esfuerzo, el empeño que han tenido para llegar hasta esta instancia. Queda muy poquito ya del tramo de formación, así que no decaiga, sigan estudiando, sigan leyendo, haciendo las consultas, y no duden en recurrir a cualquiera de nosotros para resolver cualquier inquietud que tengan, ¿no? Así que bueno, les deseo una muy buena tarde-noche, una excelente semana, y nos estamos viendo ya también para los últimos tramos de la formación. Me despido de ustedes y nos vemos en un próximo momento. Hasta luego, chicas, chicos. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias.